En 2000 años se ha convertido en una de las mayores ciudades, en una metrópoli de colosales dimensiones. Es la capital de Gran Bretaña, Londres. Es el fruto de una vasta labor arquitectónica y de ingeniería, que comprende desde puentes a vías férreas, de catedrales a rascacielos. La innovación científica ha ayudado a Londres a crecer, en ocasiones frente a grandes catástrofes. Su mayor reto lo tiene ahora en el río sobre la que fue fundada, el Támesis. Desde los tiempos de los romanos, el Támesis ha sido para Londres fuente de prosperidad, su razón de ser. Pero supone también una amenaza que, si la ciencia no lo impide, puede acabar en catástrofe. Esta es la historia del nacimiento y desarrollo de esta gran ciudad. Construyendo la ciudad, Londres. A simple vista es como cualquier otra metrópoli. Acero y cristal dominan la línea de cielo de su núcleo. El tránsito rodado y ferroviario serpentea sobre su paisaje suburbano. Pero Londres es por de pronto el centro motor de toda la Inglaterra meridional. Se extiende sobre una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. $8 millones de personas realizan aquí a diario 27 millones de desplazamientos sobre 12.800 kilómetros de carreteras, 960 de vía férrea y 30 puentes. Londres es desde hace 10 años un paraíso del diseño arquitectónico. Está viviendo una especie de nuevo renacimiento, con inversiones de Asia, Estados Unidos, de todo el mundo. Algunos de los mejores ingenieros y arquitectos están diseñando puentes, rascacielos y otras construcciones inconcebibles aquí, hasta hace solo 10 o 15 años. Pero Londres no sería lo que es sin el Támesis. Con sus 345 kilómetros de longitud y hasta 35 metros de profundidad, es la arteria que conecta a Londres con el mundo. Cuando Gran Bretaña era un imperio, los mayores barcos traían al puerto de Londres algodón, especias y todo aquello que han hecho de Londres lo que es. Sin el Támesis, Londres no existiría. Pero a diferencia de los ríos de otras ciudades, el Támesis está sometido a la acción de las mareas. 2 veces al día el nivel de sus aguas aumenta y decrece espectacularmente, lo cual supone para Londres un riesgo continuo de sufrir una inundación. Cuando una depresión atlántica se cierne desde Escocia combinada con fuertes vientos, aumenta sobremanera el nivel de las mareas que penetran en el Támesis. Se sabe que el Támesis se ha desbordado en numerosas ocasiones, causando cuantiosas pérdidas humanas. ¿Cómo pudo entonces crecer tanto una ciudad con una ubicación geográfica tan vulnerable? La historia de Londres y de su río comenzó hace unos 2 milenios. Corre el año 43 de nuestra era. Legiones romanas cruzan el sur de la Britania dispuestos a conquistarla. El emperador Claudio ha enviado a 40.000 hombres para someter a los britanos y establecer una base militar en la isla. Los romanos descubren pronto el gran potencial del Támesis. Sobre las colinas de su orilla norte instalan un puesto de suministro para sus tropas. Lo llaman Londinium, Londres. Los romanos tenían gran olfato para hallar los mejores emplazamientos para fundar ciudades. Creo que en cuanto vieron el Támesis, decidieron establecer allí su capital. Allí estaba el tramo menos caudaloso de su bajo cauce, con óptimas condiciones para la construcción de un puerto. El rápido crecimiento del Londres romano no habría sido posible sin el Támesis.
Cerca de donde se alza el actual puente de Londres, se construyó un paso que unía ambas márgenes por su tramo más estrecho. Fue el primer puente del Támesis. Comunicaba la orilla norte con una isla pantanosa, que es hoy el distrito de Southwark. Este punto pronto se convirtió en enlace entre la Inglaterra oriental y meridional y la del norte. Los romanos toman conciencia de la necesidad de una zona de paso segura que inmediatamente se convierte en un foco de atracción para el comercio y la creación de asentamientos. Ese foco se expande y se convierte en un eje comercial y de control político. Pero en el año 60, la reina britana Boadicea cruza el sur de Inglaterra decidida a vengar la violación de sus hijas a manos de legionarios romanos. Tras apenas 20 años de prosperidad, Londres es destruida. No queda piedra sobre piedra. Una vez sofocada la revuelta, los gobernadores romanos se ven obligados a llevar a cabo una reconstrucción casi completa. De aquella segunda fase de construcción, se ha descubierto una magnífica muestra de ingeniería. Una gran muralla defensiva. Pero hecha no de madera, sino de piedra. No solo fue una defensa, determinó el futuro desarrollo de Londres, que dejó de ser una aldea para convertirse en una gran ciudad. La muralla romana fue un proyecto gigantesco que exigió movilizar a miles de personas. Fue sin duda la edificación más ambiciosa de cuantas realizaron los romanos durante su permanencia en la isla. Se calcula que se hicieron 1.700 viajes, río arriba y abajo, desde las canteras situadas a más de 100 kilómetros para transportar más de 1 millón de bloques de piedra. Para construir una muralla de tales dimensiones debieron emplearse al menos 10 años. Medía 6 metros y casi 3 de grosor por su base. La muralla era una especie de sándwich, flanqueada por grandes bloques de roca de Kent, roca muy dura. Pero el centro estaba formado casi íntegramente por piedra menuda, aglutinada con cemento y comprimida entre grandes cubos de roca. Año 250. Londres tiene ya 30.000 habitantes. Su muralla cubre un perímetro de más de 5 kilómetros. Marca los límites de una ciudad ordenada, en la que abundan sólidas edificaciones públicas. Esta ciudad racional y ordenada dejará de serlo con el paso de los siglos. Los restos de esta muralla son un vestigio de aquel Londres armónico, planificado, con una expansión controlada por la autoridad imperial. Su crecimiento desde entonces ha sido, digamos, orgánico. 2000 años después, se han hallado nuevas y reveladoras pruebas de la transformación de aquel Londres militar en importante enclave de orden civil. En este solar del sur de la ciudad, arqueólogos buscan tesoros ocultos antes de que se inicien las obras. El subsuelo no tarda en mostrar su valioso botín. Esta antigua tabla. Pero son sus inscripciones, más que la propia tabla, lo que ha maravillado a los arqueólogos. Es un hallazgo de capital importancia, porque es el documento más antiguo en el que se menciona el nombre de la ciudad, Londres. En ninguna inscripción anterior había sido nunca mencionado. Aunque la tabla está incompleta, parece dedicada a los dioses. La firma un tal Tiberinius, un mercader galo que supuestamente mantuvo relaciones comerciales con Londres. Llegó a Francia a través del canal y en esa tabla agradece el éxito de sus operaciones comerciales en una nueva ciudad, un nuevo territorio del Imperio Romano, Londres, que para él debió ser muy importante. Londres vive durante 2 siglos su primer esplendor. Pero en el año 410, cuando Roma abandona Londres tras la caída del Imperio, la ciudad pierde su valiosa red comercial. No obstante, su situación geográfica y defensiva sigue siendo muy atractiva.
Con el tiempo, Londres recupera su pujanza y se convierte en sede de la corte real. El Támesis estimula de nuevo el comercio con ultramar. La población londinense aumenta hasta los 40.000 habitantes. Pero la ciudad no puede absorber esta explosión demográfica y el viejo puente romano se desmorona. Londres necesita una solución. Londres tiene hoy día 30 puentes. En la Edad Media tenía solo uno. En 1209, el viejo puente romano, tantas veces reparado, no da más de sí. Se construye el primer puente de piedra del Támesis. Pero es más que un puente. Alberga viviendas, comercios, un molino y hasta una capilla. Es casi una pequeña ciudad suspendida sobre el agua. Estaba considerado como una de las grandes maravillas del mundo. Fue desde su construcción el centro de la vida londinense, del comercio, de las grandes solemnidades. Era como un mundo en sí mismo, como una ciudad sobre las aguas. Se invirtieron 33 años en su construcción. Fue un gran logro para su época. Pero el gran reto de todo puente es su parte sumergida. Porque aquí el mayor obstáculo de los ingenieros de todos los tiempos ha sido el propio Támesis, y más concretamente sus crecidas, causadas por las mareas. El Millennium es el puente más joven del Támesis. Fue inaugurado en 2002. El británico Chris Wise, uno de los ingenieros que lo diseñaron, conoce bien la poderosa fuerza del Támesis. Corre casi a la velocidad de una persona haciendo jogging. Cualquier cosa que coloquemos en el agua estará sujeta a ese empuje continuo. El Millennium se apoya sobre dos enormes pilares de hormigón. La corriente del Támesis hace difícil la construcción de cualquier puente, incluso hoy día. La cimentación de este puente supuso una tremenda inversión de tiempo y esfuerzo, así que me pregunto cómo se las arreglaron en la Edad Media para levantar el viejo puente del Támesis. Peter de Colchurch, un sacerdote londinense de la Edad Media, obró el milagro. En 1176 comienzan las obras del puente de Londres. Colchurch recurre a una sencilla técnica: clavar con un martillo levadizo varios pilotes dispuestos circularmente y rellenar con piedra el cilindro resultante hasta formar una superficie sobre la que construir los estribos. Pero estribos así son extremadamente vulnerables en un río como el Támesis. Por eso Chris se propone calibrar el efecto que puede ejercer una marea, experimentando con un modelo a escala de un cimiento de puente medieval. Lo que nos interesa saber especialmente es la resistencia del suelo próximo a esa estructura, porque el Támesis lleva un caudal de unas 3.000 toneladas de agua por segundo, y eso es lo que tenía que resistir el viejo puente. Un empuje brutal. Se llena el estanque de agua. Se genera una corriente artificial que en la superficie es apenas perceptible, pero que en el fondo fluye con fuerza. La corriente erosiona la materia que rodea la base de los pilotes. El lecho sustentante es barrido por completo, y los pilotes que sujetan el estribo caen, uno a uno. El resultado es inevitable. El estribo se escora peligrosamente. Es una muestra bastante realista de lo que ocurre con una estructura frágil sometida a la acción de un río de veloz flujo. Los cimientos acaban precipitándose al río y con ellos el puente. Para atajar este problema, Colchurch recurrió a una ingeniosa técnica: rodear cada estribo con sendas bases rellenas de grava, llamadas tajamares, cada una de las cuales medía 11 metros de ancho por 46 de largo. La prueba de la eficacia de los tajamares a la hora de proporcionar estabilidad y proteger los cimientos es que el puente aguantó en pie varios siglos.
Pero tras 600 años, con un tráfico fluvial y barcos cada vez mayores, los angostos arcos del puente empezaban a ser un serio obstáculo a la hora de acceder a las mercancías del cauce oeste del río. El viejo puente dejaba de ser una vía de comunicación para convertirse en una barrera. En 1831 fue derribado y reconstruido, pero su impacto en la historia de Londres es innegable. Influyó decisivamente en el comercio y en la vida del país en general. Londres tiene una deuda impagable con su viejo puente. Durante los 45 años siguientes, Londres se expande hacia el este. Necesita puentes nuevos. Si el viejo puente era una barrera, sus sucesores debían facilitar el paso hasta el corazón del río. Se convoca un concurso público que gana un diseño arquitectónico convertido en símbolo de la ciudad, el Puente de la Torre. Este puente debe mucho a su predecesor medieval, con sus tajamares, con las torres que dieron su nombre al puente. Pero esta joya es más que un tributo al pasado. Tras ese aspecto medieval se esconde uno de los prodigios de la ingeniería victoriana. En su tiempo fue el mayor y más sofisticado puente levadizo del mundo. El gran prodigio de este puente es la posibilidad de abrirlo para permitir el paso de barcos de alta arboladura. Apertura accionada. Detengan tránsito. Se tardaron 8 años en construirlo. Contiene 11 toneladas de acero ensambladas en granito de Cornualles y piedra de Portland. Enormes contrapesos permiten abrir el puente en solo 1 minuto mediante un sistema todavía en uso. Un equipo técnico mantiene su maquinaria victoriana en perfectas condiciones. Este es uno de los motores victorianos que se utilizaron hasta 1973 para elevar las arcadas del puente, la parte que se abre para dar paso a una embarcación. Un sistema hidráulico activa estos pistones que convierten su movimiento lineal en rotatorio, haciendo girar los ejes conductores. Esta formidable maquinaria victoriana ha sido reemplazada por modernas unidades compactas oleohidráulicas. Estas máquinas funcionaban, pero su manejo era más costoso. Antes trabajaban aquí 90 operarios. Tras la introducción de las unidades compactas, el número se redujo a 15. Motores aparte, el resto del mecanismo no se ha modificado. Pero este puente no es solo un ejemplar de la mejor ingeniería victoriana. Contribuyó al crecimiento de Londres. Este puente mantuvo viva la actividad comercial de la ciudad. Fue un motor impulsor del comercio. Y todo gracias a esas arcadas levadizas, a esa genialidad técnica que aseguró la continuidad de nuestro puerto. Londres creció gracias a su puerto, pero el Támesis también trajo consigo desastres. En 1348 varios barcos trajeron a Londres una plaga de ratas negras portadoras de la peste bubónica. La enfermedad se propagó rápidamente. Una vez infectadas, las víctimas se enfrentaban a una muerte segura. Era una muerte rápida, pero no lo bastante. Los infectados podían encontrarse bien a la hora del desayuno y estar muertos a la hora del almuerzo. Sus cuerpos se hinchaban, vomitaban sangre y a veces sufrían horribles alucinaciones, agónicos y angustiosos delirios. Aquella epidemia de peste mató a 30.000 personas en Londres, 1/3 de su población. La ciudad enmudeció, el río enmudeció. Cesó todo el comercio. Lo único que se oía eran las campanillas de los carros donde se cargaban los cadáveres. La peste se convirtió en una presencia constante en calles y plazas de Londres, a donde volvió a menudo en años posteriores. Solo una cosa podía pararla: el fuego. En el siglo XVII, Londres suma ya 200.000 habitantes. Su paisaje medieval no ha cambiado.
Pero sus casas de madera se apiñan cada vez más. La suciedad se multiplica. Es el caldo de cultivo perfecto para el mayor desastre que azotará Londres desde la peste negra. ...2 de septiembre de 1966... medianoche del domingo. En Pudding Lane, el panadero Thomas Ferinor se dispone a acostarse. Cree haber apagado los rescoldos de sus hornos, pero se equivoca. El tiempo en esta época es cálido y seco. Los vientos procedentes del río avivan las llamas. Las apiñadas casas de madera arden una tras otra. En 5 infernales días el fuego arrasa 13.000 viviendas. 80.000 personas pierden su hogar. Solo el Támesis logra frenar el avance del fuego. El incendio libra a Londres de las ratas que habían propagado la peste desde tiempos medievales. Pero el exterminio se salda con un trágico balance. Casi 200 hectáreas quedan reducidas a cenizas. Muchos londinenses abandonan la ciudad, cuyo centro deberá ser reconstruido. Un formidable reto para una de las figuras claves de la ciudad. Sir Christopher Wren, matemático, astrónomo, inventor y arquitecto. Wren concibe un ambicioso plan para repoblar Londres. Quiere una ciudad reinventada a gran escala, luminosa, de amplias plazas y estilizados bulevares entre iglesias y majestuosos edificios públicos. Su idea era reconstruir Londres de un modo coherente y rivalizando con las demás capitales europeas, en especial con París, nuestra rival comercial más directa. Pero el plan de Wren es rechazado por razones presupuestarias y por intereses políticos. De haberse aprobado el plan de Wren, el Londres de hoy sería muy diferente. Era más fácil hacer volver a la gente a donde vivía para antes reconstruir sus casas sobre los antiguos cimientos, pero eso obstaculizaba cualquier plan mínimamente coherente. Pero parte del plan de Wren pudo hacerse realidad. Tras 35 años de ímprobo esfuerzo, Wren culminó su obra maestra, la mayor catedral de Londres, San Pablo. Era con gran diferencia el más audaz de todos los proyectos de Wren. El mayor riesgo lo asumió con una parte en concreto del edificio: la fabulosa cúpula. La cúpula pesa 67.000 toneladas. Durante siglos se ha podido contemplar desde casi todo Londres. Pero su construcción ha requerido revolucionarias técnicas de ingeniería porque su arquitecto, Wren, ha intentado con ella lo imposible. El interior de la gran cúpula no está abierto a los turistas. Martin Stancliffe es el 17º sucesor de Wren en el puesto de maestro de conservación de la catedral. Cuanto más conozco este edificio, más admiro a Wren, sobre todo cuando pienso que esta gran catedral de San Pablo fue su primera obra arquitectónica de esta magnitud. Las vigas y la mampostería que sustentan la cúpula son las mismas de hace 300 años. El peso de la cúpula ejerce un empuje brutal sobre sus soportes. Para contrarrestarlo, Wren ideó un ingenioso sistema: una cadena de barras de hierro que rodean la base de la cúpula. Van tabicadas por dentro de la mampostería, por eso no se ven, pero sin ellas la cúpula entera se derrumbaría. Desde su construcción, finalizada en 1711, personas de todo el mundo visitan esta imponente catedral. Todo un triunfo que Wren vivió para ver.
Londres pierde su oportunidad de modernizarse de raíz. Incluso con sus nuevos edificios, sigue manteniendo en cierto modo aquel vetusto aire de casco medieval con apretujadas calles, algunas de las cuales aún se conservan para deleite de los turistas. En los siglos XVII y XVIII, Londres sigue creciendo en extensión y en riqueza. En 1801, con casi 1 millón de habitantes, es con diferencia la mayor de las ciudades de Europa. Bajo la Gran Bretaña imperial, su actividad comercial se dispara. Té de la India, sedas de la China y especias de las Indias Orientales arriban por toneladas al puerto de Londres. Pero sus muelles se han quedado pequeños. A finales del siglo XVIII, una media de 14.000 barcos llegaba cada año a Londres. Estamos hablando del primer país industrializado, y Londres era el centro de aquel emporio. Pero las infraestructuras creadas en tiempos de Isabel I no podían absorber tales cotas de tráfico comercial. No cabe más alternativa que renovar las instalaciones portuarias. En los 100 años siguientes se construyen 9 muelles. Londres experimenta una nueva y masiva expansión. Es una obra de enorme magnitud. El mayor plan urbanístico puesto en marcha desde el gran incendio de 1666. Tras el río se excavan gigantescos fondeaderos, la mayor obra de ingeniería realizada en el mundo hasta entonces. Millares de obreros trabajaron en su construcción, en una concentración de duro trabajo y mano de obra nunca vista. Solo para los muelles y las dársenas se utilizaron 20 millones de ladrillos y otros 20 millones para la edificación de almacenes. Esta transformación del Támesis conduce a la creación de un nuevo distrito, el East End, donde miles de personas son contratadas como estibadores o para trabajar en las nuevas fábricas abiertas junto a los muelles. Pero los nuevos muelles no solo hicieron crecer a Londres, trajeron nuevas e inmensas riquezas. Bancos, aseguradoras y mercados de materias primas surgieron en torno a la actividad portuaria. Uno de esos negocios, fundado en un café de la capital, acabó convirtiéndose en Lloyd's of London, una de las mayores compañías de seguros del mundo. Aquellos muelles prestaron un gran servicio durante 170 años, pero hacia 1960, con la aparición de nuevas técnicas de embalaje y transporte, los muelles sobraban. Lo que había costado 100 años construir, se desmanteló en apenas 15. Pero los muelles iban a renacer. En la década de 1980, un plan de remodelación de viviendas y comercio regenera el East End, que se convierte en uno de los estandartes londinenses de la tecnología y de la modernidad. Solo alguna que otra grúa abandonada recuerda los orígenes de este distrito. Entre 1985 y 1990, Londres necesita expandirse y se empieza a regenerar la vieja zona portuaria, a la que podríamos llamar el Chicago británico. El mayor rascacielos de Londres está en la vieja zona portuaria, que ahora es un lugar ideal donde vivir y trabajar, como una nueva ciudad dentro de Londres, pero al mismo tiempo un lugar aparte. Cuando Londres ha hecho un buen uso del Támesis, comercio, industria y navegación se han visto beneficiados. Pero en alguna ocasión los abusos se han pagado caros. Mediado el siglo XIX, Londres es una gran metrópoli de unos 2.500.000 habitantes. Pero sus estructuras zozobran, y las aguas fecales y residuales vertidas al Támesis año tras año desatan el primer gran desastre medioambiental de la ciudad. Esas aguas se infiltran en el agua destinada al consumo humano y propagan una enfermedad mortal, el cólera. En 1848, la primera gran epidemia se cobra 14.000 vidas. 10 años después, el olor del agua conocido como el Gran Hedor se hace tan irrespirable que obliga incluso a desalojar el Parlamento. El
el gobierno se ve forzado a adoptar medidas. Tal como ocurriera siglos antes, tras el gran incendio, en esta nueva crisis la intervención de un hombre clave resulta proverbial. Esta vez ese hombre es Joseph Bazalgette. Joseph Bazalgette es el ingeniero jefe del Consejo Metropolitano de Obras Públicas de Londres. Bazalgette idea un sistema de conducción de vertidos a través de una red de túneles unida a una estación de bombeo ubicada en una zona segura fuera de la ciudad. Pero este logro no recibe todo el reconocimiento que merece. Si entramos a valorar los grandes logros del siglo XIX, logros como el del Gran Ferrocarril Occidental o los de Brunel o Stevenson, es innegable que la red ideada por Bazalgette no tiene nada que envidiarles. Simplemente goza de menor fama porque discurre bajo tierra, no se ve. Sea como fuere, Bazalgette logra transformar la faz de Londres para siempre. Su sistema aún se utiliza. Sus proporciones son colosales. 1000 túneles colectores unidos a una red de cloacas, construidas con una ligera inclinación para que la propia gravedad arrastre los residuos. La pendiente de los túneles desciende unos 75 centímetros cada kilómetro. Los túneles están construidos con ladrillos especiales cocidos a altas temperaturas para hacerlos más resistentes al efecto corrosivo de las aguas residuales. Aún se conservan en óptimas condiciones. Peter Bazalgette espera mayor reconocimiento al mérito de su tatarabuelo. Esto le deja a uno sin aliento, no por el hedor de estas cloacas, sino por lo admirable de esta gran obra victoriana. ¿Quién hubiera imaginado que esta red, construida en 1860, seguiría 140 años después prestando servicio a tantos londinenses cada vez que utilizan el cuarto de baño? Las obras comienzan en 1859. Se excavan 4 millones de metros cúbicos de tierra. La red de túneles se extiende a lo largo de 130 kilómetros. Y el coste final de las obras asciende al equivalente actual de unos 400 millones de euros. Los esfuerzos de Bazalgette dan su fruto. Su red de saneamiento, inaugurada en 1865, causa sensación. El corazón de este sistema es la estación de bombeo, ahora en restauración como deuda a su glorioso pasado. Desde aquí las aguas se bombean hacia el mar. Los 4 motores de balancín fueron los más grandes de su tiempo. La inauguración del nuevo alcantarillado es un evento tal que se celebra aquí ante 2 arzobispos y el mismísimo príncipe de Gales. Descendieron el Támesis en barcaza desde el centro de Londres. Almorzaron en esta estación, que es casi un templo, y el príncipe puso en funcionamiento el primer motor. Con una población tan elevada y siempre en movimiento, el tráfico en Londres hace siglo y medio era tan denso como el de hoy. Hoy en Londres es casi imposible recorrer más de 15 kilómetros en una hora, pero hace siglo y medio la situación no era muy distinta. Había ya 2,5 millones de londinenses y muchos se desplazaban en coches de caballos. Rebaños de ganado de camino a las ferias colapsaban a menudo el tránsito. Y aunque se había creado ya la fantástica red ferroviaria victoriana, los viajeros que llegaban a Londres no hacían sino entorpecer aún más el tráfico. La solución es reconducir parte de ese tráfico bajo las calles. Nace así un proyecto pionero, el Metro de Londres. En uno de los viejos túneles de la línea Piccadilly se encuentra esta céntrica estación, ya en desuso, pero que encierra importantes secretos acerca de la construcción del Metro de Londres. En este túnel se aprecian muy claramente las técnicas empleadas en su construcción. Contrariamente al túnel tradicional victoriano, es totalmente circular. De ahí su nombre, el tubo, porque es justo lo que era, un enorme tubo de hierro excavado en el subsuelo de Londres.
y se le ha seguido llamando el tubo desde entonces. Pero su construcción requiere toda una nueva tecnología. La construcción de grandes túneles en el período victoriano conlleva una altísima inversión de esfuerzo y dinero, además de graves riesgos. La solución que hace posibles los túneles tubulares es obra del ingeniero sudafricano James Greathead, inventor del blindaje que lleva su nombre. La idea consiste en un gran cilindro de hierro que protege a los obreros mientras excavan el túnel y que al mismo tiempo permite ensamblar las secciones de túnel prefabricadas. Mediante arietes hidráulicos se introduce en la tierra un gran anillo de acero. Luego se extrae la tierra que queda atrapada, se retiran los arietes y se coloca una nueva placa de hierro. Los arietes pueden así volver a insertar el anillo. En 1886 comienzan las obras del primer metro del mundo. 2 años después, los túneles avanzan a una media de 25 metros diarios, todo un récord para la época. Lo más revolucionario de este sistema era su alta seguridad, su rapidez y la enorme reducción de costes tanto en mano de obra especializada como en materiales. Por fin es abierto al público el metro de Londres. 30.000 personas utilizan el primer día la línea metropolitana. En 1900 la cifra de viajeros se ha multiplicado por 8. Y hoy día el número anual de desplazamientos supera los 1.000 millones. Londres crece sin cesar a la par que su metro, que se amplía hasta los suburbios cada vez más poblados. En la década de 1920, Londres casi duplica su tamaño a raíz de la expansión del metro. Nada parece poder frenar el desbordante crecimiento de la metrópoli. Pero años después, sobre toda la ciudad y sus suburbios, comienza a gravitar una tenebrosa sombra. La guerra. El Támesis está a punto de perpetrar su más alta traición contra Londres. La Segunda Guerra Mundial asola Europa y Gran Bretaña es objetivo militar prioritario de la Alemania nazi. Bombarderos de la Luftwaffe se dirigen a Londres, donde el Támesis se convierte en una referencia imposible de camuflar, ni siquiera en la oscuridad más cerrada. El Támesis es la referencia perfecta. No hay camuflaje capaz de ocultarlo. La aviación penetra por el estuario cruzando la costa de Kent, donde simplemente ha de girar a la izquierda. La Luftwaffe ataca primero el núcleo comercial, el puerto. Día y noche bombardean los muelles y los almacenes situados en primera línea del río. El ataque más brutal se produce el 7 de septiembre de 1940. Bombardearon incesantemente los muelles y almacenes durante toda la noche del 7 de septiembre y la mañana y la tarde del domingo. La zona portuaria se convirtió en un infierno de humo y llamas. En 24 horas, las bombas mataron a cientos de personas, hirieron a miles y provocaron pérdidas incalculables. Pero no solo el puerto fue atacado. Pronto, Londres entero fue blanco de una nueva ofensiva nocturna contra 2000 años de historia. Los londinenses llamaron a este bombardeo el Blitz. Su efecto desmoralizador fue devastador. Algunos reaccionaron como héroes, otros corrieron a los refugios, de donde las autoridades temían que nunca volvieran a salir. Tras la guerra, un tercio de Londres está en ruinas. Se inicia el mayor proyecto de reconstrucción acometido en la ciudad desde el Gran Incendio, 3 siglos atrás. Londres es en la actualidad un floreciente centro político, tecnológico y comercial. Pero el mejor y más viejo amigo de la ciudad
el Támesis, sigue amenazando con desbordarse. Y Londres ha vivido ya las trágicas y aterradoras consecuencias de su desbordamiento. Fue en 1928. La noche del 6 de enero es especialmente fría. En los distritos ribereños, la lumbre de los pisos inferiores ofrece el mejor abrigo contra el frío. Un hombre decide bajar a dormir junto con sus 4 hijas al sótano. Una decisión que traerá fatales consecuencias. A la 1:30 de la madrugada, el Támesis se desborda. La crecida inunda el Parlamento y la parte baja del Big Ben. Las calles quedan anegadas bajo casi 1,5 metros de agua. Se inician de inmediato las labores de rescate, pero para los que quedan atrapados en los sótanos no hay salida. 14 personas mueren ahogadas, entre ellas las 4 niñas. La de 1928 no es la última gran crecida en Londres. El desastre se repite en 1953. Durante décadas, apilar sacos de arena en las márgenes parece la única solución, y estas crecidas se achacan solo a fuertes lluvias y mareas. Pero hoy los expertos temen a otras fuerzas más peligrosas. Cuando una depresión atlántica se cierne desde Escocia combinada con fuertes vientos, se produce lo que los meteorólogos llaman una oleada ciclónica, un colosal aumento del flujo de la marea, que al quedar encajonada puede acabar refluyendo hacia el estuario del Támesis. Las oleadas ciclónicas se agravan allí donde las características del perfil costero ejercen un efecto multiplicador. Y el Mar del Norte es quizá una de las zonas del planeta más proclives a este tipo de desastres. Este es un fenómeno relativamente frecuente, que puede llegar a superar la más alta de las mareas del Támesis hasta en 5 metros. Proteger a Londres de una gran catástrofe requería una solución audaz. Llegaría con la construcción de la barrera del Támesis, el muro móvil de contención de crecidas más grande del mundo. Puede contener mareas ciclónicas de hasta 6 metros. Sin la barrera, una crecida podría inundar todo el centro de Londres. Estaríamos hablando de millones de metros cúbicos de agua. Toda la red de metro quedaría anegada casi al instante. Las calles quedarían sumergidas bajo varios metros de agua. Si esa crecida llegara sin previo aviso, morirían cientos de personas. La barrera fue construida entre los años 1974 y 1982. Es la primera estructura artificial capaz de aumentar o reducir el caudal de un río como el Támesis sometido a la acción de las mareas. Entre 7 pilares ocultos bajo el agua, hay 6 gigantescas compuertas de acero que en situación de alerta se levantan formando un inmenso muro que corta en seco el flujo de las aguas. La barrera del Támesis estuvo lista para entrar en funcionamiento en 1982 y se usó por primera vez a los pocos meses durante una oleada de tormentas. Esta barrera, por su importancia, es sometida a pruebas todos los meses. Se realizan exhaustivos estudios meteorológicos previos y 6 horas antes de la pleamar se procede al cierre de las compuertas. El cierre es parte crucial del proceso. Si se cierran las compuertas demasiado pronto, puede producirse lo que se conoce como ola refleja, de graves consecuencias para la navegación. Pero una vez en posición, cada compuerta puede frenar un empuje de 9.000 toneladas. Londres está a salvo por ahora tras su muro de acero. Pero el Támesis es una continua fuente de sorpresas.
Algunos expertos creen que las mareas ciclónicas pueden intensificarse en un futuro debido al calentamiento global. Un incremento sustancial de la temperatura global podría traer como consecuencia un aumento en la fuerza y la frecuencia de las mareas ciclónicas del Atlántico, ante las cuales la barrera del Támesis quedaría obsoleta. Según algunas predicciones, dentro de 20 años, nuevas crecidas podrían traspasar la barrera poniendo a los ingenieros de Londres ante un nuevo y arduo reto. Pero Londres es el ave fénix de Gran Bretaña. Guerra, fuego, epidemias y crecidas la han castigado durante siglos, pero siempre ha logrado resurgir. Oportunas innovaciones técnicas y científicas la han salvado una y otra vez. Y construcciones como el Ojo de Londres, la mayor noria del mundo, han sabido plasmar su espíritu. El gran reto sigue siendo el control absoluto del Támesis. Pero por ahora, Londres puede disfrutar tranquila de la obra que legaron quienes construyeron esta gran ciudad.